A pesar de que muchas personas lo desconocen, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres. Por eso, hoy nos acompaña el cardiólogo de clínica alemana, Mauricio Fernández, quien nos va a entregar recomendaciones sobre cómo disminuir factores de riesgo e identificar síntomas de estas patologías. Doctor, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días. Muchas personas asocian las enfermedades del corazón o los infartos como problemas que afectan principalmente a los hombres, pero para las mujeres también son un problema bien importante. ¿Por qué las mujeres deberían prestar atención a su salud cardiovascular? O sea, empezando por lo que ya dijiste, ¿cierto? Que la primera causa de muerte de mujeres son las enfermedades cardiovasculares. Cuando hablo de cardiovasculares son cerebrales y cardíacas, se relacionan a los mismos factores de riesgo. Por ejemplo, más o menos la mortalidad en Chile de enfermedad cardiovascular es de un 30%, o sea, una de cada 3 mujeres va a fallecer de eso, y la de cáncer de mama es 3%, o sea, es un décimo. Pero pese a ello, no hay mucha conciencia de esto y eso es un poco el tema. ¿Y las mujeres tienen mayor mortalidad que los hombres en cuanto a infartos, por ejemplo? Sí, además cuando una mujer tiene un infarto al corazón, aproximadamente tiene una mortalidad 3 veces más que la de un hombre. Y eso es en el momento del infarto y posteriormente también. Cifras, por ejemplo, nuestras, la mortalidad en el infarto de un hombre es como de un 2 y tanto por ciento, intrahospitalaria estoy hablando, y la mujer es alrededor de un 6%, y al año casi la triplica. ¿Y por qué hay factores que explican por qué la mortalidad de las mujeres puede ser un poco más alta? Sí, hay factores de conducta, por ejemplo, la mujer consulta habitualmente más tardíamente. Siente el dolor al pecho, que es el mismo, apretado, que se le puede irradiar la mandíbula, el brazo, pero piensa que está nerviosa, que quizás está cansada, o quizás siente la molestia, pero tiene otras cosas que hacer y posterga la consulta. Eso principalmente porque no está en su mente, digamos, en el disco duro, por decirlo así, que pueden tener un infarto. Entonces no lo reconocen como algo que tienen que ir a consultar a urgencia. Hace falta entonces que se tome más conciencia sobre que este es un problema también importante y por el que la mayoría de las mujeres fallece finalmente. Exactamente, o sea, que tengan conciencia y cuando tengan la molestia no piensen que es algo que se les va a pasar, que es algo que es por estrés, cansancio, sino que le tomen el real peso. Eso puede ayudar muchísimo porque tendrían una consulta más temprana. Hay factores de riesgo que la mayoría de las personas asocia a los problemas cardiovasculares como la obesidad o el sedentarismo. ¿Las mujeres tienen factores de riesgo particulares de ellas que tal vez inciden más en la salud cardiovascular? En general no, en general son los mismos. El cigarro, el sedentarismo y la dieta no saludable siguen siendo los primeros factores. Ahí está además la obesidad, la presión alta, la diabetes, el colesterol elevado, los factores familiares, un papá, una mamá con un infarto antes de los 60 años es un factor de riesgo. Pero tienen algunos factores que vale la pena saber. Por ejemplo, si es que en el embarazo han tenido presión alta, que se llama hipertensión gestacional o en sus grados mayores eclampsia o preeclampsia, eso es un factor de riesgo que la mujer debería tener en consideración porque puede ser que más adelante tenga un problema. Y también si es que han tenido una menopausia precoz, antes de lo que se supone, digamos, a partir de los 37, 38 años, eso también es un factor de riesgo que esa mujer va a tener más probabilidad de tener un evento cardiovascular que una que ha tenido una menopausia a una edad normal. Perfecto. Usted mencionaba un poco sobre que hay factores que sí se pueden modificar. Sí. ¿Qué tanta importancia tienen estos comportamientos o estos hábitos en las posibilidades que uno tiene de evitar sufrir un infarto más adelante? O sea, muchísimo. Ya hablamos que los 3 más importantes son el fumar, o sea, ya el hecho de no fumar o si una persona fuma, cesar esa conducta es importante. Lo otro es alimentarse bien, una dieta mediterránea, una dieta rica en vegetales,
también es bastante, o sea, se ha demostrado que es útil en prevenir problemas cardiovasculares y hacer actividad física también. Lamentablemente los datos son distintos, ¿cierto? Tenemos alrededor, no me acuerdo exactamente, un 80-85% de sedentarismo, cantidad de obesidad, estamos en primer lugar en obesidad infantil en América, o sea, tenemos datos que no son muy... Y tabaquismo, si bien nos ha ido bien, hemos bajado de un 48% hace años atrás a un 33%, todavía lideramos las encuestas de América en cuanto a fumar. Pero sí, entonces si uno conoce que están esos factores y los logra modificar, tiene altas probabilidades de prevenir un infarto. Quería preguntar también, Chile es un país donde muchas personas sufren altos niveles de estrés y las mujeres en particular también a veces se ven, tienen a veces mayor carga de trabajo doméstico y que esto también incide en el estrés. ¿Es este un factor también importante en la salud cardiovascular? Sí, de hecho sí. Fíjate que hicimos un estudio en la clínica en mujeres que se habían infartado y estaban en tratamiento de rehabilitación y les preguntamos cuál era el factor que ellos encontraban más importante y el estrés estaba siempre dentro de los más importantes. El estrés es un factor de riesgo, incluso el estrés cuando es muy importante puede gatillar un evento cardiovascular en una mujer que no tiene otros factores de riesgo. Perfecto. Le quería preguntar, mencionó la alimentación, Sí. pero se habla mucho sobre alimentos que pueden ayudar a disminuir el riesgo de sufrir un infarto y le Sí. quería preguntar, ¿qué tanto hay de cierto en estos alimentos en específico? Hay evidencia estudios, sí, claro, hay estudios con la dieta mediterránea, que principalmente es un estudio español, principalmente usan el aceite de oliva en todas sus preparaciones y frutos secos, como las almendras. Y a eso le quitan todos los carbohidratos hiper o ultra refinados, o sea, las harinas, los trigos, blancos, etc. Y eso produce una reducción de los eventos cardiovasculares en esa población. También hay algunas evidencias que el consumo de palta, por ejemplo, baja el colesterol. Hoy día hay un estudio en marcha de que sí disminuye los eventos, pero todo hace suponer que tendría un efecto beneficioso también. Y hay otros alimentos como bueno, las ensaladas, la avena también puede tener un efecto beneficioso, la fruta. En realidad, la dieta mediterránea. Perfecto. Le quería preguntar por otro factor de riesgo que ya lo mencionamos, ¿Ya? pero es el tabaquismo. Sí. Si es que, ¿cómo se asocia la realidad del tabaquismo de mujeres en Chile con su riesgo de sufrir problemas cardiovasculares? Si a medida que aumenta uno, aumenta el otro Están también. íntimamente relacionados. Y en Chile tenemos un gran problema de tabaco y mujer. Fíjate que el tabaquismo, según la última encuesta nacional de salud y una encuesta que se hizo en adolescentes, en los niños entre 11 y 15 años es alrededor de un 4 o 5%. En las niñas eso alcanza niveles casi un 19%. Es mucho mayor que en los niños. Imagina que estamos hablando de adolescentes. Y eso es similar a nivel después de las edades hacia adelante. Y entre más tiempo de consumo de cigarros y entre más cantidad de cigarros consumidos, aumenta en forma exponencial la probabilidad de tener un infarto. No existe la dosis mínima que no tenga riesgo. O sea, hay gente que dice, doctor, yo fumo muy poquito, me fumo uno al día, o sabe que solo fumo el fin de semana. Bueno, tienen mucho más riesgo que si no fumaran, incluso si fuman un poquito. Y si uno deja de fumar, a pesar de haber estado fumando durante años, ¿puede llegar a tener riesgos cardiovasculares del nivel de una persona que nunca ha fumado? Sí, absolutamente. Claramente, entre más tiempo fumé, me voy a demorar un poco más en alcanzar eso, pero el riesgo de un infarto baja a la mitad, más o menos, al mes que dejaste de fumar. Y bueno, los riesgos en general de cáncer y todo alrededor de los 20 años se asemejan a una persona que nunca fumó. Pero si yo dejo de fumar,
tengo beneficios a las 24 horas, mi presión empieza a bajar en forma casi inmediata, mi pulso empieza a disminuir también en forma muy rápida. Como te digo, al mes ya hay una disminución de los eventos en forma muy importante. Fíjate que hay varios estudios que se han hecho con esto de que se prohíbe fumar en espacios públicos, y al mes la cantidad de infartos que llegan a los servicios de urgencia bajan en forma muy importante, solo por ese hecho. Interesantemente bajan más en los que no fuman, y es porque están expuestos al humo de segunda mano, pero es muy rápido el efecto. Perfecto. Respecto a los síntomas, ¿es cierto que las mujeres tienen síntomas distintos que los hombres con enfermedades cardiovasculares, infartos, por ejemplo? Todo esto tiene un sí y un no. Yeah. La verdad, los síntomas más importantes son los mismos. El dolor opresivo al pecho, que se corre a la mandíbula o al brazo, eso es más o menos similar en hombres y mujeres, pero además la mujer puede tener sensación de ahogo, angustia, palpitaciones, o sea, puede tener algunos síntomas que son un poco distintos, pero en general son los mismos. Pero hay que reconocer que hay estas otras molestias que pudieran ser. Después de una charla así, muy parecida, hace años atrás ya, una mujer llegó al servicio de urgencia de la clínica con un dolor en la mandíbula. Y le dijo al médico, mira, yo escuché una charla que esto puede ser el corazón, así que tómeme un electrocardiograma. Y tenía un infarto. Entonces, es importante que la mujer sepa que esto se puede presentar también de formas un poquito distintas. Perfecto. Finalmente me gustaría preguntarle, si usted tuviera que entregar 2 o 3 recomendaciones claves para todas las mujeres para que puedan disminuir sus riesgos, ¿cuáles considera las más importantes? Yo creo lo primero es, como para toda la población, los 3 puntos más importantes: no fume, haga ejercicio y aliméntese bien. Lo segundo, tome conciencia de que es un problema que puede pasarle, y de hecho a 1/3 de las mujeres del país sí les pasa. Y por tanto, controles en forma precoz. Ojalá tener un control 30 años por ahí. Y si tiene un factor de riesgo, sígase controlando. Cosa que cuando llegue a edades más avanzadas, después de la menopausia, no se le dispare el riesgo cardiovascular, como muchas veces sucede. Perfecto, doctor, le agradezco mucho sus recomendaciones y que nos haya acompañado. Bueno, gracias. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados con EMOL TV y seguir informándose en emol.com.